cuestiones importantes que hay que conocer, que la filosofía medieval se divide en dos. Se divide en dos partes elementales. Se divide en la patrística y la escolástica. Eso ya es eh, nuestra primera diferencia elemental en esto. Vemos la filosofía medieval se divide en patrística y escolástica. Por favor, es importantísimo que conozcamos esa diferencia. También vamos a enfocarnos que esta filosofía es producida en el siglo XX con la patrística y la caída del Imperio Romano en el año 476 con el surgimiento del Renacimiento. Si bien esta abordó distintos problemas filosóficos, en general se considera que durante este periodo se dio el intento en conciliar el diálogo y tres grandes religiones: la judía, la cristiana, la musulmana, con la filosofía griega y la romana. Esta parte podemos hablar que principalmente se da con el surgimiento del cristianismo en Occidente. El Imperio Romano adoptó al cristianismo como religión oficial y esto forzó a la filosofía a pasar a un segundo plano en algunos casos, o incluso a integrarse con distintos pensamientos monoteístas, tanto del cristianismo como del islam y del judaísmo. Sin embargo, es oportuno también comentarles que esta integración no resultó en un oscurantismo como muchos pensadores lo sostienen, sino que este periodo se vio iluminado con la aparición de grandes pensadores y teólogos latinos y de otras partes de Occidente. Entre esta filosofía medieval y el Renacimiento, ya hablamos de la patrística y la escolástica, aquí van a ver, como en todas las demás líneas del tiempo que estamos conociendo de pensamiento filosófico, vamos a conocer que entre estos existe al principio una subordinación, pero luego con la escolástica ya existe una equiparación de conocimientos. Este diálogo, como les decía, se dio principalmente con el surgimiento del cristianismo en Occidente. Y también podemos hablar que el surgimiento del cristianismo llevó muchos cambios al mundo occidental. Su irrupción en el escenario político vino a obligar al Imperio Romano a aceptar al cristianismo como una religión oficial. Y esto implicó que se relegara a la filosofía a un segundo plano. En muchos casos, a una proscripción total incluso, ¿verdad? A pesar de ello, también les comento que la religión cristiana se valió de la filosofía para explicar y defender la fe. Y esto puede verse en algunos antecedentes. Les decía que en todos estos vamos a conocer como muchos aportes filosóficos en integraciones que vienen a coincidir y a integrar sus aportes filosóficos, pero nosotros nos vamos a enfocar principalmente en San Agustín, San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino. Ellos van a ser nuestros principales pensadores en esta etapa. Es también importante decir que a pesar de que la religión cristiana se valió de la filosofía para explicar y defender la fe, puede verse en algunos antecedentes en la antigüedad. A partir del enlace entre la filosofía y el cristianismo, tenemos a Justino, Tertuliano y entre otros aportes que vamos a conocer. Muchos de estos trabajos atribuidos a un conjunto de pensadores a los que suele llamarse padres de la iglesia. Por esto es que la patrística
tomemos la relación de la palabra, que la patrística habla de los padres de la iglesia. Patrística, padres de la iglesia. Ellos intentaron una conciliación entre fuerzas, rechazando distintas escuelas filosóficas. Un ejemplo de ello es el escepticismo, que esto fue irreconciliable con la verdad de la fe. También hablamos del epicureísmo, que ya ustedes lo recuerdan, esto opuesto a la austeridad y al sacrificio cristiano. Vamos a citar que las principales fuentes de la patrística fue el estoicismo y el neoplatonismo. Hablamos de la patrística como los padres de la iglesia, porque en esta etapa es relevante hablar que las bases era la iglesia. Aquí había algo entre la razón y la fe, y decíamos que la fe estaba subordinada, la razón estaba subordinada a la fe. Decían que la fe está por encima de la razón, porque primero hay que creer para luego entender. Y aquí veíamos varias cuestiones en las que también podíamos mencionar que si hablamos del cristianismo, de primero hay que creer, tener fe para luego entender todos los aspectos que se derivaban de esto. También es la filosofía medieval hablaba de un libre, en el tema patrístico hablaba de un libre albedrío, que esto para la iglesia era la capacidad de los seres humanos de tomar decisiones autónomas. Hoy también conocemos que ese libre albedrío es que cada quien hace lo que gusta hacer. Pero para el cristianismo ellos se enfocaban que esa capacidad que tenían todos los seres humanos de tomar decisiones autónomas y elegir entre varias alternativas la que ellos gustaran, eso muchas veces los hacía incurrir en pecado, porque esto implicaba asumir las responsabilidades de las propias acciones y no estar condicionados por influencias externas, ¿verdad? Este libre albedrío también es lo mismo que una libre elección, y es la capacidad de los seres humanos de tomar decisiones autónomas, asumiendo las responsabilidades de esto. Para la patrística podemos mencionar que en el tema del cristianismo decían de que en el buen actuar de la persona, pues existía una vida después de esta, y que si teníamos un comportamiento adecuado, pues eso nos iba a llevar a reencontrarnos con otras personas más adelante. Esto lo podemos ver que muchas creencias todavía lo mencionan, ¿verdad? Y queremos ser todos los presentes muy respetuosos en temas de religión, enfocándonos únicamente a las comparaciones en temas de filosofía. Pero mientras allá se hablaba de el libre albedrío como que la consecuencia de eso era catalogar a la persona como una persona pecadora, para la escolástica, el actuar de esa persona no estaba encuadrado como una persona caída en pecado, sino que en la escolástica, que la vamos a profundizar en un momento, era el libre actuar de esa persona, ese libre albedrío que lo hacía incurrir en alguna situación que lejos de ser pecado, aquí venía a ser como una consecuencia aquí, y en nuestros tiempos, ya saben ustedes de que tenemos en nuestro derecho moderno, perdón, ya saben ustedes que al momento de plantearse un caso específico, pues no vamos a decir, fíjese que el problema es que hubo una discusión en esa reunión y entonces yo me imaginé que él me iba a hacer daño, entonces yo saco mi arma y le disparo y lo mato. Nosotros no vamos a reaccionar con una situación en decirle, mire, eso es pecado.
porque usted en su libre albedrío hizo lo que quiso en ese momento y eso es pecado. Es pecado para la patrística. Pero para nosotros estamos escuchando ese relato y nosotros ya lo estamos encuadrando en un tipo legal. Ya estamos escuchando el problema que nos están planteando y en ese momento estamos ya enfocando a qué área del derecho se refiere. Bueno, me está hablando de que él trabajaba para ese lugar. Esto podría ser laboral. Pues yo trabajaba en ese restaurante y yo era mesero y entonces entró una persona que se miraba agresiva y entonces yo trabajaba ahí desde hace 2 años. Podemos empezar a verlo como un tema laboral. ¿Y qué pasó después? Pues entonces esa persona agresiva entró y yo pensé que él podía llegarme a agredir en algún momento, entonces yo voy a mi mochila y saco el arma y le disparo y lo mato. Ahí nos cambia totalmente el entorno y nos dice, aquí nos están enfocando en un tipo, primero en materia penal y luego nos están diciendo que existe un delito. No podemos reaccionar en nosotros a esta persona en decirle, mire, sí, aquí lo que pasó fue un pecado, que usted cayó en pecado porque según la Biblia tal cosa, esos, por supuesto que aquí podemos tener personas de distintas religiones o sin ninguna religión, ¿verdad? Y que piensen únicamente que si hacen bien las cosas el resultado va a ser bueno. No es de que si lo hago bien hay un ojo divino que me está diciendo y me va a cuidar y me va a proteger, ¿verdad? En la patrística, pues también, como les decía, tenemos aportes y podemos hablar de lo relacionado con lo que les estoy diciendo, el aporte de San Agustín. Agustín de Hipona también es conocido como San Agustín. Cuando ustedes lean Agustín de Hipona y más adelante lean San Agustín, pues están hablando de la misma persona. Es el más representativo de los pensadores en la patrística. Y su principal aporte es que incorporó a su pensamiento muchos elementos de las corrientes de Platón, corrientes platónicas y neoplatónicas, así como distintas refutaciones a otras escuelas vigentes en su época, ¿verdad? También podemos decir que para San Agustín en su pensamiento predominaba la intuición intelectiva sobre el raciocinio científico. En la patrística hablamos de intuición, hablamos de fe, hablamos de relación, de religión, perdón, y esto va sobre el raciocinio científico, que este raciocinio científico ya nos está dando los primeros pasos para la escolástica. Entonces, vemos que en este pensamiento de San Agustín predominaba la intuición y era considerado como un sabio por muchos de sus contemporáneos e incluso posteriores discípulos que venían más adelante. También podemos decir que aquí tenemos otros aportes de otros filósofos, pero no vamos a profundizar para no congestionar mucho nuestro contenido. Es importante también hablar de la división de estas, que la patrística abarca desde el siglo V hasta el noveno y se refiere a los escritos de los padres de la iglesia que defendieron la fe cristiana frente a las herejías y las influencias paganas. Algunos de los representantes más destacados, San Agustín, San Jerónimo, San Ambrosio, San Gregorio Magno, pero les digo, dentro de nuestro estudio, el principal enfoque lo vamos a relacionar con Santo Tomás de Aquino. En la escolástica, pues también se refiere a las enseñanzas de la filosofía. Aquí, si nos damos cuenta, ya cambiamos a la escolástica y si en la patrística hablamos de los padres de la iglesia, del cristianismo, de la fe,
Hablamos del que la fe está por encima de la razón, que primero hay que creer para luego entender. Hablamos del pecado. En las escuelas, perdón, en la escolástica, aquí hubo un cambio, un giro total en la sociedad. Aquí, como puntos introductorios en la escolástica, si me permiten citarles, ya no será la iglesia el eje principal, sino que aquí ya estamos hablando de temas racionales. Allá era San Agustín de Hipona nuestro principal exponente. Aquí tenemos a Santo Tomás de Aquino, que aquí nos dice que ya no existe una subordinación entre la fe y la razón, sino que la razón y la fe ya se complementan. Ya solo a través de su uso equitativo podemos llegar a una conclusión. Santo Tomás de Aquino, pues también es muy importante, es de nuestros aportes más relevantes, pero también podríamos, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, también él viene y enfoca, es de los teólogos más importantes de la filosofía medieval y es el que más lejos pudo llevar la sistematización teológica de pensamiento filosófico. Y es importante hablar que además de Santo Tomás, pues también podemos citar a otros aportes que ya ustedes los van a encontrar en el libro. La filosofía de Santo Tomás recibe una gran influencia porque él comparte mucho el aporte de Aristóteles y los pensadores que fomentaron sus obras de la filosofía árabe. También podemos hablar que este se dedicó en gran parte de sus aportes a conciliar la razón y la fe. Y vemos que aquí estamos hablando del Renacimiento. Este es un periodo de transición. El Renacimiento es el periodo de transición. El Renacimiento ya se da en la época, en la filosofía escolástica. Este renacimiento lo conocemos como la época de transición entre estos dos aportes importantes que decimos entre la filosofía medieval y la filosofía moderna. Importantísimo, por favor, anotar por ahí, el Renacimiento es un periodo de transición entre la filosofía medieval y la filosofía moderna. Se dio entre los siglos XV y XVI y durante el Renacimiento es que surge el humanismo. En esta época del Renacimiento se dio el origen de los estudios humanistas, profesores universitarios de retórica. Aquí nosotros ya no estamos hablando de la iglesia, ya no es fe, ya no es nuestro texto para calificar el actuar, ya no es la Biblia únicamente. En esta época de la escolástica ya nos hablan de escuelas, por favor, de creación de universidades. Ya es una situación más relacionada con nuestro derecho moderno. En esta época se dio origen a estudios humanistas, profesores universitarios de retórica, el resurgimiento de la cultura clásica romana, en especial pues en relación a sus leyes, gramática, retórica, oratoria. También se creó la imprenta, lo que llevó a un apego totalmente renacentista, ¿verdad? Entre también importante mencionarles que aquí, como les digo, ya la razón y la fe ya se equiparan y a través de su uso equitativo podemos encontrar una conclusión. En esta época escolástica se refiere a la enseñanza y la filosofía en escuelas, en universidades medievales, donde su punto principal, su eje era encontrar esa armonía entre el saber teológico con el filosófico. Esta tuvo un gran aporte al derecho,
muy elemental esto que les comento. La filosofía medieval tuvo un gran aporte al derecho, ya que sentó las bases de la teoría del derecho natural. Esta teoría del derecho natural, ustedes recordarán que sostiene que existen unos principios morales universales e inmutables que derivan de la naturaleza humana o de Dios y que son anteriores y superiores al derecho positivo y al creado por los dioses, por los hombres, ¿verdad? En la filosofía del Renacimiento, ahí como su nombre lo dice, renacen las ideas, viene la razón a practicarse con otras áreas de estudio. La filosofía del Renacimiento es un movimiento cultural que se caracterizó por el resurgimiento de interés entre el saber y los valores clásicos. Estos filósofos del Renacimiento se inspiraron en las antiguas fuentes para desarrollar nuevas ideas sobre el ser humano, la naturaleza, la política, la moral, la ciencia y algunos de los rasgos distintivos de la filosofía renacentista. Podemos decir que algunos de los rasgos más importantes en esta filosofía, podemos hablar del humanismo, el platonismo, la filosofía natural, la filosofía política. ¿Ven cómo profundizamos más en la escolástica? Porque aquí pues ya esto va encaminado a un derecho natural. Importantísimo tener este aporte que en la filosofía medieval, nuestro aporte como conocedores del derecho es que en esta se crean las bases de la teoría del derecho natural. Y decimos que entre los distintivos que se dan en el Renacimiento, hablamos del humanismo. Este humanismo era una corriente que enfatizó el valor y la importancia de los seres humanos en el universo frente a la ortodoxia religiosa medieval. Para nosotros, el renacimiento es elemental porque nos viene a poner en práctica tantos aspectos enfocados a la legalidad, ¿verdad? Esta corriente, como les digo, enfatizó el valor y la importancia de los seres humanos, la participación de cada uno de los seres humanos dentro del universo. Esto frente a la ortodoxia religiosa medieval. Los humanistas se dedicaron al estudio de las lenguas, las artes, las letras, la historia, buscando recuperar el legado cultural de la antigüedad. Luego, otro de los distintivos que se dan en la filosofía renacentista, podemos también citar al platonismo. Y el platonismo viene a surgir como una tendencia que recuperó la filosofía de Platón y todos sus seguidores, ¿verdad? Frente al predominio de Aristóteles en la escolástica. Los platónicos renacentistas también podemos decir que se interesaron por temas como el amor, la belleza, el alma, el bien y Dios, y dieron un papel importante a las matemáticas y a la magia como vías del conocimiento. Aquí ustedes recordarán lo que vimos en la unidad anterior, ¿verdad? Que hablábamos de algunos aportes de conocedores de temas numéricos, de temas naturales, que todo iniciaba con el agua, que con el fuego. Y aquí venimos ya a caer luego de estos estudios presocráticos y socráticos. Seguido de esto nos habla de la patrística como los estudios de la iglesia, pero principalmente ya venimos a caer en la escolástica con estos estudios tan profundos que para nosotros como juristas son importantes. También es relevante que dentro de los distintivos que les comentaba de la época renacentista, hablábamos de la filosofía natural como esa disciplina que se ocupó del estudio de los fenómenos naturales mediante la observación.
la experimentación y el razonamiento matemático. ¿Recuerdan ustedes que hablábamos de la tesis, antítesis y la conclusión? Y también por nuestras primeras pláticas hablábamos de un método científico. Aquí en la escolástica nuevamente hablamos en la filosofía natural, que es esa disciplina que se ocupó del estudio de fenómenos naturales mediante la observación, la experiencia y el razonamiento. Los filósofos naturales renacentistas vienen a romper con la concepción medieval de la naturaleza como un orden divino y finalista. Para los filósofos naturales, vienen a contradecir completamente a la concepción medieval, que esta concepción medieval pues hablaba de la naturaleza, del orden divino, de la religión, del pecado, y estos, al venir a contradecir a la concepción medieval, proponen nuevas teorías sobre el movimiento, la luz, el espacio, el tiempo, la materia. También podemos citar que dentro de los distintivos de renacentistas está la filosofía política. Esta rama que se enfoca pues en el análisis de los problemas relativos al poder, la justicia, el derecho y el Estado. Los filósofos políticos renacentistas reflexionaron sobre las condiciones históricas y sociales de su época, en esa época que fue realmente marcada por rivalidades entre estados nacionales, crisis internas, que se dieron, ¿verdad? Y esta filosofía del Renacimiento viene a darnos una contribución científica y al mismo tiempo significativa, ya que al derecho le interesa, porque al poner en tela de juicio las bases teológicas y feudales del sistema jurídico medieval, propone nuevos principios fundamentales con la razón. Es importante, por favor, que lo enfoquemos en que en la época renacentista renacen nuevas ideas, se crea la teoría del derecho natural, se crea la filosofía política, que para nosotros es de las elementales, ¿verdad? Porque se centra en el análisis de problemas relativos al poder, la justicia, el derecho y el Estado. Esas son cuestiones eminentemente relacionadas con nuestros temas. Los filósofos políticos renacentistas reflexionan sobre condiciones históricas y sociales de su época. Como les decía, en la escolástica hubo unos cambios completamente abismales dentro de la sociedad. Ya vinieron a implementarse reglas, ya vinieron a implementarse sanciones, ya no se sabía que si estas personas actúan con su libre albedrío, pues la consecuencia no era únicamente divina, sino que esta ya estaba enfocada en cómo iba a asumir las consecuencias, las reacciones de esas acciones. ¿Verdad? Como les comento, nosotros en un caso concreto no podemos enfocarlo a cuestiones divinas, sino que lo vamos a enfocar a cuestiones legales. De la misma forma, cuando al principio nosotros platicábamos, principio de semestre, hablábamos de las distintas áreas de la filosofía, decíamos que todas las áreas tienen que ver con la filosofía. Nosotros estamos con la filosofía del derecho, pero hay una filosofía médica que también respetando las bases del cristianismo y en temas del pensamiento filosófico, la patrística, podemos enfocar que existen todavía o personas en las que, hablando un tanto de la filosofía médica, que personas que tienen una enfermedad y que pues únicamente con la fe creen encontrar la salvación, la salud, y que si no sobreviven, pues también es una decisión divina.
Ellos se limitan a tomar medicina porque ya la medicina ya son productos de creación humana y ellos solamente se enfocan en la creación divina. No hay medicina, no hay un método de planificación familiar, porque esas cuestiones van en contra de la religión. Se deriva de la patrística. Todas las demás religiones, hablamos del cristianismo, del judaísmo, todas esas otras que se han derivado y que se siguen derivando de la, cada vez más, ¿verdad? En la actualidad. También podemos hablar que el pensamiento medieval y renacentista se diferencia en varios aspectos. Después de lo que hemos ya venido platicando entre unos y otros, entre medieval con la escolástica, perdón, con la patrística y el renacentista con la escolástica, dentro de las diferencias en varios aspectos, tanto culturales como filosóficos, el pensamiento medieval se caracteriza por ser teocéntrico. Mercedes, no hay, perdón que interrumpa, es que me preguntan por asistencia. No, aquí todos están invitados a la reunión y pues debería ser interés para todos, señorita, pero no hay asistencia. Oyen, la asistencia va a ser la hoja de trabajo que realicemos. Esta vamos a ver si la consideramos para el próximo jueves o martes incluso. Les decía que dentro de las diferencias, pensamiento medieval, relacionémoslo con la iglesia, la patrística, los padres, la fe. Y el renacentista, el pensamiento renacentista, escolástica, la razón. Aquí, aquí ya vemos que se diferencian en varios aspectos culturales como filosóficos. El pensamiento medieval se caracteriza por ser teocéntrico, es decir, centrado en Dios, en la revelación cristiana. El pensamiento renacentista, en cambio, se orienta hacia el humanismo, es decir, el valor de la persona humana y su capacidad de crear y conocer. Y la capacidad de crear y conocer también nos viene a relacionar que en el pensamiento renacentista renacen nuevas ideas y estamos hablando de que esa persona humana va a tener capacidad de crear y conocer, y al tener capacidad de crear y conocer es también sabedor de la causa y efecto, de las causas y las consecuencias. No, Gabriela, perdonen, ahorita voy con usted, permítame, de las causas y las consecuencias. En el pensamiento renacentista dice la persona humana tiene capacidad de crear y conocer, y si nosotros conocemos las leyes, vamos a tener la capacidad de ejercer una buena defensa, de ejercer una buena representación. Tenemos esa capacidad de crear y conocer. Tenemos los humanos capacidad de crear normas, por supuesto, de conocer y aplicar, claro, y nosotros enfocados en la filosofía política, conocedores de las leyes, nosotros somos los responsables de advertir, y si no se puede advertir, pues defender todas esas acciones o reacciones a las acciones de las personas que con capacidad de crear y conocer en cualquier momento, pues pueden incurrir en una situación como la que les comentaba del ejemplo, ¿verdad? Ese joven que trabajaba en un ambiente y él pensando en que esa persona iba de mal humor y que en algún momento lo podía agredir, entonces él viene y va a su maleta y saca su arma y le dispara. Entonces, en esto me encuentro, licenciado. Ustedes con su pensamiento renacentista tienen la capacidad de conocer y enfocar ese caso en un tema concreto y así poder efectuar una buena defensa.
También podemos hablar de que esta misma filosofía, vean ahorita la diferencia con la filosofía medieval, se ocupa principalmente de temas como la naturaleza de Dios, la relación entre la fe y la razón, el problema del mal, la libertad humana, el pensamiento renacentista. Se interesa entonces por temas como la dignidad del hombre, el origen, el destino del universo, el papel de la naturaleza y el arte. Ven las diferencias que existen, pero es importante conocer por qué se llama renacentista. ¿Qué pasó si decimos renacemos? Bueno, y entonces antes pasó algo, antes nacimos, o qué pasó? Renacentista y antes está lo medieval. Vimos entonces las diferencias de esta filosofía medieval y renacentista. Y pues no sé si tienen alguna pregunta, ya el tiempo se nos termina. Atendiendo a las preguntas que me dicen, asistencias no tenemos asistencia ni virtual ni presencial. Esto pues ya sabemos nosotros que tenemos cita los martes y jueves, ¿verdad? Temas de cuándo será el examen, me preguntan, el examen extemporáneo, nuevamente les digo, el próximo martes. Me preguntan si yo fui cambiando las laminías de la presentación. Fíjense que aquí decía líneas del tiempo, pensamiento filosófico. Y aquí vimos esta, ¿se recuerdan ustedes? Hablamos de la antigua, socrática, presocrática. Y aquí conocimos la antigua, conocimos todas estas que fueron motivo de estudio. Yo las fui continuando porque pues empezamos a hablar de una línea del tiempo. Entonces aquí en la 14 yo les incluyo la medieval y renacentista. Yo les abordo estos temas en clase porque pues ir leyendo las laminías, pues gracias a Dios todos sabemos leer y ustedes también las podrían leer solos, pero las vamos explicando, las vamos ejemplificando y ya cuando ustedes vengan a leerlas, se van a encontrar con lo mismo que ya platicamos. Ya en los enfoques, en las bases de la iglesia, San Agustín de Hipona, quien toma la teoría de Platón, todo lo que yo les fui platicando, ya cuando ustedes lo lean, pues van a tenerlo, ya van a tener conocimiento de esto porque lo hablamos en la sesión. Y también cuando ya vengan ustedes a ver su libro, ya van a ver todas las características, todo lo que fuimos platicando, se enfoca tanto en las laminías como en el libro. Es importante que tengan su libro, por favor, porque tendremos lecturas de las cuales vamos a realizar en clase y algunas de esas lecturas van a ser utilizando el texto. Sí se había hablado de utilizar el texto en el examen, pero tuve varias personas que se acercaron y que, al igual que todos, pues algunos sí lograron comprarlo antes de tiempo, otros pues esperamos las fechas de pago para poderlo adquirir y nuestro examen fue 25, entonces estábamos en ese dilema varios, por lo tanto decidimos todavía dejar estos días, pero sí es necesario que lo tengan, porque habrán actividades en clase que tendrán que resolverlas de forma individual y con su libro. Vamos a tener actividades, esa es nuestra asistencia para quienes me preguntan, nuestras actividades realizadas van a ser nuestras asistencias. Vamos a estar haciendo actividades, ejercicios, hojas de trabajo, lecturas, cada vez que estemos enlazados, cada vez que nos veamos, porque tenemos ahorita la amplitud de 40 puntos. Y les digo, si las notas ahorita no son las ideales, tienen 70 puntos en sus manos. Recuérdense que este año cierran y únicamente, ahorita tienen ya a mediados de semestre, vamos, ya viene todo el tema de huelgas, Semana Santa y se acabó nuestro semestre y ustedes cada vez más cerca de la meta. Entonces, por favor, ahorita este año es determinante. Tanto que ustedes esperaron el 2025, entonces ahorita, por favor, su último arrancón porque vale la pena. Es importante lo que están haciendo y los profesionales que nos acompañan
si ellos no se hubieran dado cuenta que esto es un cambio abismal, no se inscriben en otra facultad que es esta de Derecho. Entonces, vale la pena, están haciendo lo correcto y por favor, échenle ganas. Todo mi compromiso, yo al dejar tarea, me pongo tarea, pero además, más que trabajo, para mí es un gusto servirles y recuperar el tiempo. Por favor, prohibido desasignarse mi clase después de ver notas. Que tengan buena noche, gracias por su tiempo y Feliz nos noche, vemos Eileen. el martes. Cuídense. Adiós.